puede tener la peste, puede tener una chincha, cualquier cosa, ¿ok? Ahora, la pauta para la indicación de antibióticos, justamente cuando se hace el tratamiento ya, se menciona que tiene que ser dentro de la primera hora, ¿ok? Tiene que ser corto y rápido como trompada de nano. Dentro de la primera hora, ¿por qué? Porque esto se ha visto relacionado a una disminución con la mortalidad, ¿ok? Y con una mejor recuperación del paciente, ¿ok? Y como acá justamente vamos a dividirles la exposición, va a ser dependiendo si el paciente tiene bajo riesgo o alto riesgo. Y acá en esta tablita está bastante resumido, digamos, un bajo riesgo es que tenga comorbilidades significativas, el alto riesgo es que tenga una presencia de comorbilidades. Acá ya lo pueden leer. Y acá al costado es una, como digamos, una línea de tiempo. O sea, como les mencioné, tiene que ser al menos dentro de la primera hora. ¿Cuánto más o menos tienes que tú demorarte? Hasta tienes que hacer 15 minutos de triaje, hasta que tú puedas, digamos, saber si un síndrome de sepsis severa, con sismas, tipo hipoperfusión o hipoxia. Ya tienes que demorarte 30 minutos ya, menos en decir, no, no tiene. Tienes que ver si tiene un síndrome séptico y ya ver si tiene o no tiene. Pues si tiene, pues le das un suplemento de oxígeno, le das terapia antibiótica empírica y ver si tiene complicaciones de riesgo. Alta o baja, en el alta le das admisión, le das terapia intravenosa y en baja consideras el intravenoso, consideras si el paciente tiene que estar internado o no, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es la indicación de antibióticos en un paciente de alto riesgo? Como les había mencionado anteriormente, este paciente tiene comorbilidades, ¿verdad? Ya, claro. Ahora, los antibióticos de primera línea son, acá les voy a mencionar las dosis estándar, ¿ok? ¿Cuáles son? Cefepime, meropenem, imipenem, piperacillina, tazobactam, ceftazidima. ¿Ustedes ven de cada un patrón más o menos de por qué estamos eligiendo estos antibióticos? Bueno, acá yo les digo. Esto justamente es que nosotros tenemos que pensar o nosotros tenemos que ver lo peor. ¿Recuerdan justamente cuando nosotros vimos este tema en infectología? Nosotros lo que hacíamos era una terapia, en vez de escalonada, teníamos que desescalar. Empezábamos con antiseudomónicos, como podemos el meropenem, el imipenem, la piperacillina y tazobactam, o sea, de alto nivel, antibióticos de alto nivel, y ya íbamos bajando poco a poco, así para ya ir, digamos, no creando resistencia y poder bajar, o sea, el rango, pues, de acción. La infusión tiene que ser prolongada, considerada en casos graves o con alto riesgo de bacterias resistentes. Y cuando agregar antibióticos adicionales en presentaciones complicadas con hipotensión, alteración mental, focos infecciosos como neumonía, celulitis, sospecha de resistencia. El uso de vancomicina normalmente no se usa, ¿ok? Pero sí se puede usar cuando hay infección relacionada a catéter, tejido blando, neumonía o inestabilidad hemodinámica. Y la cobertura anaeróbica se añade si hay mucositis necrotizante, celulitis periodontal y periodontal, tiflitis o infección intraabdominal. Y tú miras cómo te das cuenta de eso, pues justamente como les mencioné al principio, tienes que hacer un examen exhaustivo, o sea, un examen físico exhaustivo para buscar cualquier causa, cualquier momento, cualquier lugar, incluso una caries podría ser suficiente para poder desarrollar el paciente una sepsis. Ahora acá también les muestro una tablita en la cual se compara una monoterapia con una terapia combinada. Los agentes comunes que se usan acá son autopseudomónicos y la terapia combinada es que se usa un betalactámico más un aminoglucósido o fluoroquinolona. Los efectos adversos, pues, son menos en la monoterapia. Obviamente vas a ver que si das 2 antibióticos a un paciente, pues, que está, digamos, así un poco con su sistema inmunológico debilitado, el paciente puede tener, digamos, algún problema hepático, pues va a tener mayor toxicidad, especialmente con aminoglucósidos o doble beta-lactámico, como estoy mencionando acá. La terapia antibiótica tiene que ser buena en la monoterapia para bacilos gram negativos, pensando sobre todo en la pseudomonas. Y cuando es terapia combinada, puedes ampliar la cobertura. Como les mencioné, si vamos a hacer esto, tenemos que nosotros ir en picada, ¿ok? Tenemos que ir bajando, o sea, la resistencia, lo que tú nunca le darías a tu paciente cuando ingresa normalmente, a un paciente normal, no le darías de primera un meropenem y penem, en estos pacientes con neutropenia febril sí tienes que darles, ¿ok? Empiezas con esto y luego vas bajando. El uso recomendado es en pacientes estables, la monoterapia, y la terapia combinada en casos graves, cuando hay inestabilidad hemodinámica y alta sospecha de resistencia. Ahora, la recomendación actual del ITSA es la monoterapia es apropiada como primera línea en la mayoría de pacientes que tengan la neutropenia febril y la terapia combinada está reservada para casos específicos de mayor riesgo o infección confirmada resistente.
La indicación de antibióticos en pacientes de bajo riesgo, acá sí también una tabla comparativa, el criterio, por ejemplo, de alto riesgo y de bajo riesgo, y cuál es el lugar de atención, que en este caso el de alto riesgo es una hospitalización obligatoria y el de bajo riesgo puede ser dado de atención ambulatoria, puede ser posible tras la evaluación exhaustiva, obviamente física. La vía es intravenosa de alto riesgo y la de bajo riesgo es oral, preferiblemente, o intravenosa es ambulatorio. Opciones de vía oral no recomendadas en el alto riesgo, pero sí se puede hacer de bajo riesgo con ciprofloxacino, amoxicilina, levofloxacino o moxifloxacino. Las contraindicaciones para la vía oral en las de bajo riesgo son, acá como menciona, la colonización por BLE, uso de fluoroquinolonas como profilaxis y alergia a penicilinas o cefalosporinas. En este caso, usar clindamicina o cefixima. El seguimiento tiene que ser monitoreo continuo en el hospitalario en el alto riesgo y en el de bajo riesgo puede ser estrecho con reevaluación clínica frecuente. El riesgo de resistencia en estos casos, obviamente, en un paciente con alto riesgo son bastante aumentados. Pueden justamente, en estos casos tenemos que hacer, bueno, se va a dar resistencia obviamente si le damos de regímenes prolongados. Pero en de bajo riesgo podemos nosotros evaluar la exposición previa y la colonización, evitando dar fluoroquinolonas si ya se usaron como profilaxis. También les quiero mencionar que si tú ves a tu paciente, digamos, igual sigue teniendo fiebre a pesar de que es antibióticos, tú vas a pensar, pues, este paciente, ¿qué tiene? Pues, y te vas a poner nervioso. Y no, recuerda que aparte de las bacterias, ¿qué otra cosa también puede tener nuestro paciente? Puede tener hongos. Como mencionó anteriormente nuestra compañera Abdiel, tienes que tú también ver, pues, si este paciente puede tener alguna infección fúngica por ahí y darle un antifúngico. ¿Ok? En este caso puede ser intravenoso. O de vía oral también. Pues. Sigue. Ok, ahora la parte de enterocolitis neutropénica. La enterocolitis neutropénica es la inflamación necrotizante de foco digestivo, pero que tiene una afectación sistémica, ¿no? También se le conoce como tiflitis. También tiene otros nombres como síndrome ileocecal, tiflienteritis, enteropatía necrosante o colitis neutropénica. ¿Cuál va a ser el principal lugar de afección? Va a ser el colon derecho, principalmente la zona del ciego y la zona del ilion distal. A nivel de epidemiología, esta enterocolitis neutropénica aparece más frecuentemente en niños, pero no es exclusivo de ellos, ¿no? Puede aparecer en cualquier edad. Está asociada al tratamiento con quimioterapia en pacientes que tienen alguna patología hematológica, ¿no? Como por ejemplo la leucemia, o que están en estado de inmunosupresión grave por la misma quimioterapia. Siguiente, por favor. Ok. Respecto a síntomas de hallazgos clínicos, el paciente va a presentar un dolor en cuadrante inferior derecho, ¿no? Porque afecta esa zona del colon, del abdomen. También va a presentar fiebre, disección abdominal, también un cuadro de diarrea, evidencia de inflamación peritoneal. ¿Y cuál es la triada clásica, ¿no? Que nos permite tal vez detectar esta enterocolitis neutropénica? La fiebre, el dolor e hipersensibilidad a nivel del abdomen y una neutropenia en el hemograma, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, hallazgos imagenológicos. El principal examen que se pide para una enterocolitis neutropénica, para el diagnóstico, es la TC abdominal, ¿no? ¿Qué es lo que se busca identificar en esta prueba? Se va a buscar identificar, va a haber un engrosamiento de la pared del intestino, ¿no? Sobre todo la zona del ciego, se busca que sea más de 4 milímetros. Va a haber una distensión de este mismo ciego, se va a alterar la grasa pericólica, va a haber neumatosis intestinal, ¿no? Lo cual ya es un cuadro un poco más complicado porque ya indica que hubo una perforación. Y también va a haber líquido libre, ¿no? A nivel de la cavidad abdominal. Siguiente, por favor. Ok. Y aparte de la TC, hay otros exámenes que tal vez, dependiendo de la situación, se pueden usar, ¿no? Aunque son menos específicos, como puede ser la radiografía y la eco. La radiografía, ¿qué se busca ahí? Va a haber niveles hidroaéreos cuando se tome la placa en bipedestación, va a haber un aumento en el grosor de paredes intestinales, va a haber sobredistensión del colon, también de las asas del intestino delgado, y igual que en la tomografía, se va a observar neumatosis intestinal a nivel de ciego y colon ascendente. Y por otro lado, la ecografía, ¿no? Que se usa más que nada en niños, que son el principal grupo afectado. Y bueno, y se va a incluir un engrosamiento de pared
Se va a observar líquido libre y un edema de pared. Siguiente, por favor. Ok, ¿qué factores van a predisponer a esta condición de enterocolitis neutropénica? Principalmente, bueno, como es neutropénica, va a haber una neutropenia, ¿no? Una neutropenia grave. El punto de corte va a ser menos de 500 neutrófilos por microlitro. También si el paciente está en un cuadro de leucemia aguda, ¿no? Que involucre una inmunosupresión grave, si está también en quimioterapia, tal vez ha tenido un trasplante de médula ósea, algún tumor maligno sólido. Y si sospechas esta enterocolitis neutropénica, ¿qué otros diagnósticos puedes plantear? Una apendicitis aguda, una colitis isquémica, también una enfermedad intestinal, ¿no? Por la clínica que manifiesta de distensión abdominal, diarrea, dolor, también infecciones oportunistas como la salmonella o la shigella, principalmente asociada al cuadro de diarrea, ¿no? Y acá en la tablita se observan otros diagnósticos posibles. Siguiente, por favor. Ok, y ahora la parte del manejo. Lo primero que vamos a hacer va a ser colocar al paciente en un ayuno. El paciente no debe comer absolutamente nada. Y bueno, la nutrición que está perdiendo por el ayuno va a ser administrada por vía parenteral. Eso es lo primero que se busca hacer. También, si el paciente tiene un sangrado activo, se busca dar algún tipo de soporte, ¿no? Soporte hemodinámico con hidratación y vasopresores. Y también se busca corregir los electrolitos, sobre todo por la pérdida que tiene por diarrea, ¿no? Del mismo cuadro. Respecto a tratamiento farmacológico, se va a usar antibióticos de amplio espectro. Se busca cobertura, ¿no? Para principalmente bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobios. Entre gram negativas está la Pseudomonas, Klebsiella, E. coli, anaerobios, principalmente el Clostridium. Y el antibiótico que se va a dar, sobre todo, es esta combinación de piperacilina y tazobactam más vancomicina. Y si es que el paciente presenta un cuadro de neutropenia prolongado, que lo puede hacer muy inmune a muchas infecciones, ¿no? Se busca dar un factor estimulante de colonias, principalmente de neutrófilos, ¿no? Y bueno, si es que el paciente tiene un cuadro ya más complicado, se busca cirugía. ¿Y cuándo se considera un cuadro complicado? Cuando tiene una perforación intestinal, una hemorragia masiva, isquemia intestinal. Siguiente, por favor. Eso es todo. Gracias. Muy bien, bien. Adelante, si hay alguna pregunta, si no avanzamos con el siguiente grupo, chicos. Hola. O comienzo yo mi exposición, tengo también temas por darles. Adelante los pediátricos. Hola. Sí, Doc. Bien, vamos a continuar. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, nuestro grupo nos ha tocado hablar sobre el cáncer en población pediátrica y los integrantes son Meda Lipovic, Jenner Berrospi, Vania Mamani, Franz Aguilar, Sheila Allison y mi persona, Mia Amaro. Vamos a empezar con una introducción. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, sabemos que las neoplasias pediátricas son enfermedades
malignas que afectan a niños y adolescentes, aunque representan solo el 1 y el 2% de todos los casos de cáncer a nivel mundial, pues estos constituyen una de las principales causas de muerte por enfermedad en menores de 15 años. Entre las más comunes se van a encontrar las leucemias, los tumores cerebrales y los linfomas, y según datos recientes de la OMS, se estima que cada año pues, hay cerca de 400.000 nuevos casos en menores de 19 años. Asimismo, la tasa de supervivencia pues, ha mejorado notablemente en países desarrollados, superando el 80%, pero en regiones de bajos recursos pues, puede ser menos al 30%, reflejando pues, una profunda desigualdad, ¿no?, en el acceso tanto del diagnóstico como del tratamiento oportuno. Siguiente. Bien, yendo más a la epidemiología, bueno, como ya lo comenté, las neoplasias infantiles pues, representan una de las principales causas de muertes en niños, siendo la segunda, según el Ministerio de Salud. Y en el Perú, el INE reporta pues, cerca de 500 nuevos casos de cáncer pediátrico por año. Las neoplasias más frecuentes varían pues, según la edad. Vemos que en menores de 5 años predomina la leucemia un 40%, el neuroblastoma un 13%, mientras que en mayores de 10 años destacan los linfomas. Y los tumores óseos un 10% más o menos. Los síntomas comunes van a incluir masa abdominal, palidez, fatiga, cojera y pérdida de peso. Pero a pesar de su gravedad, pues el 80% de los casos detectados en etapas tempranas pues son curables, ¿no? Bien, dicho esta pequeña introducción, vamos a pasar ya en sí con las enfermedades. Muy bien, en primer lugar tenemos al meduloblastoma, que pues es un tumor cerebral maligno que se desarrolla en la fosa posterior, específicamente en el cerebelo o en el cuarto ventrículo, como podemos ver aquí en las imágenes. También es la segunda neoplasia más común en la infancia y representa aproximadamente el 20% de los tumores cerebrales pediátricos. Los picos de incidencia se dan de 3 a 4 años y de 8 a 9 años. En la etiología podemos tener los factores genéticos, que son las de lesiones encontradas en el brazo corto del cromosoma 17, el cual es la alteración más frecuente, que representa entre el 40 y 50% de los tumores primarios. Y el meduloblastoma clásico, aquí en la variante clásico, y también en la variante desmoplásica. Tenemos la sobreexpresión y la amplificación de los genes MYC o MYC-CN, el cual se presenta en una incidencia entre el 5 a 10% del total de los casos. Tenemos otras causas, por ejemplo, la neurofibromatosis tipo 1 y 2, esclerosis tuberosa, síndrome de Li-Fraumeni y síndrome de Gordon. Tenemos también los subtipos moleculares, el WNT, que en sus variantes histológicas está la variante clásica y la variante desmoplásica. En la variante clásica podemos ver que el patrón histológico es más común y las células son pequeñas, redondas y uniformes. Y en la variante desmoplásica tiene áreas con estroma desmoplásico, tiene una mejor evolución clínica y está asociada con una menor agresividad. El segundo subtipo que tenemos es el Sonic Hedgehog, que el más frecuente es también la variante desmoplásica. Ah, me equivoqué, disculpe, en el WNT es la variante anaplásica. Ya. Y también tenemos una cuarta variante histológica, que es el meduloblastoma con nodularidad extensa, que son múltiples nódulos tumorales y generalmente tienen un mejor pronóstico. En la clínica, pues tenemos hipertensión craneal, hidrocefalia, disfunción cerebelosa, tenemos otros síntomas como cefaleas nocturnas, náuseas y vómitos, diplopía, nistagmos, irritabilidad, ataxia, y esto depende también de la localización del tumor. Por ejemplo, si se ubica en la vermis va a haber una ataxia. También tenemos disciadococinesia, espasticidad y la marcha inestable. Para el diagnóstico, primero pues vamos por la anamnesis y la exploración neurológica. Tenemos las pruebas de imágenes como la tomografía, la resonancia magnética, y en estudios de extensiones tenemos la resonancia, la citología de LCR y la punción lumbar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, las localizaciones del tumor. Y presenté, por ejemplo, cuando hay una variante anaplásica en una autopsia que se hizo.
En el tratamiento, pues se hace una cirugía y de acuerdo a la estratificación del riesgo. Por ejemplo, en menores de 3 años, la quimioterapia. Cuando hay un riesgo estándar, se da radioterapia más quimioterapia, y en alto riesgo se hace un tratamiento más intensificado. Para la estadificación se usa la clasificación de Chance, que se basa en el tamaño del tumor primario y en la presencia, si es que hay o no diseminación dentro o fuera del sistema nervioso central. De manera que M0 indica la ausencia de la metástasis macroscópica, M1 y M3 refleja diseminación por el sistema nervioso, y el M4 significa que hay una metástasis fuera del sistema. También en menores de 3 años y presencia de restos tumorales mayor a 1.5 tras la cirugía. Aquí podemos ver, por ejemplo, de los dos subgrupos que primero hablé, el primero, que es el WNT, que tiene un mejor pronóstico y una baja agresividad. Bueno, el segundo tema es del astrocitoma pilocítico. Este es, a diferencia del otro, es un tumor cerebral benigno que se origina en los astrocitos, en las células gliales del sistema nervioso. Y según la OMS, pues este está clasificado como un tumor glial de bajo grado. Las ubicaciones más frecuentes que podemos encontrar es la vía óptica, la región hipotálamo-quiasmática, en la fosa posterior, en el cerebelo, tálamos y ganglios basales. Aquí podemos ver, por ejemplo, las características más las descripciones, que es un crecimiento lento, la metástasis es muy rara y la edad típica es en menores de 20 años. El 75% se manifiestan de 0 a 20 años y es más común, obviamente, en niños y en adultos jóvenes. Tenemos el astrocitoma pilocítico cerebeloso, que es el 85% en población pediátrica, y las características es que es una masa quística con un nódulo mural, hay uno o más quistes, hay posibles calcificaciones, y el pronóstico, pues sobrevida a los 10 años es un mayor al 94%, y sobrevida a los 20 años es un 79%. Luego tenemos al astrocitoma pilocítico de la vía óptica, que hay una asociación con la neurofibromatosis tipo 1, que es un tumor más frecuente, compromete el nervio óptico o el quiasma, y las características en la resonancia es que hay un incremento del volumen, tortuosidad del nervio e infiltración circunferencial. En la clínica está también asociado de acuerdo al área afectada. Por ejemplo, si está en el hipotálamo, va a haber un retraso en el desarrollo. Si está en el tálamo o el mesencéfalo, hay una hemiparesia espástica progresiva y lenta. Y si es medular, hay un dolor espinal local y una regresión de la función motora. Muy bien. En diagnósticos, por ejemplo, en los hallazgos histológicos, podemos encontrar que hay un patrón bifásico y el tejido glial va a estar con numerosas vacuolas, microquistes, células bipolares elongadas y las fibras de Rosenthal. En la tomografía computarizada vamos a ver que las lesiones son bien delimitadas, hay forma redondeada, el componente es sólido y las calcificaciones son ocasionales. Y podemos ver que post-contraste va a haber un 94% presenta un realce intenso. En la resonancia magnética, pues las características es que va a estar en T1 iso hipointenso y hiperintenso en T2. Va a haber escaso edema y va a haber un realce intenso de la porción sólida y un realce periférico de la porción quística. Aquí tenemos en las pruebas por espectroscopía que va a haber un descenso del pico del NAA, incremento del pico de colina, incremento del lactato, y va a haber una relación de la colina con el NNA elevado, o sea, son inversamente proporcional. Mientras que el NNA va a descender, la colina va a aumentar. Y en el tratamiento, pues el objetivo principal es la resección completa, y en consideraciones tenemos, por ejemplo, si hay tumores hipotálamo-quiasmáticos, va a haber una resección parcial. Hay un alto riesgo de morbilidad quirúrgica y las alternativas pues son las quimioterapias o las radioterapias. Siguiente. Muy bien, vamos a continuar ahora con ependimoma. Buenas tardes. Ahora vamos a hablar un poco sobre los ependimomas. Lo primero que tenemos que saber es que son tumores neuroepiteliales que se originan de células ependimarias que recubren los ventrículos del cerebro
y del canal central de la médula espinal. Esto nos quiere decir que, bueno, este tipo de tumores pueden aparecer tanto en sistema nervioso central como periférico. Si vamos a hablar un poco de su epidemiología, pues tenemos que los mismos, los ependimomas intracraneales, presentan una incidencia máxima en la infancia temprana, pero pueden presentarse a cualquier edad. También existe un ligero predominio en varones. La mediana de edad al momento del diagnóstico es de 5 años. Y entre el 25% y el 40% de los pacientes son menores de 2 años. En los adultos, la mayoría de los ependimomas intracraneales se presentan antes de los 40 años. ¿Seguimos? Ok, vamos a hablar un poco de su fisiopatología. Muy bien, el origen celular. Los ependimomas se originan de las células ependimarias, que son células que revisan el sistema pues, ventricular del cerebro y el canal espinal. También hay alteraciones genómicas y moleculares. El desarrollo y el comportamiento de los tumores están fuertemente influenciados por alteraciones genómicas. Se han identificado varios grupos moleculares distintos caracterizados por diferentes perfiles genéticos y epigenéticos que varían según la localización y anatomía del tumor. Si hablamos de los mecanismos de crecimiento y sintomatología, bueno, tenemos que los ependimomas causan síntomas principalmente a través de 3 mecanismos. El efecto de masa sobre el tejido cerebral circundante, la obstrucción de flujo de líquido cefalorraquídeo LCR, lo que puede llevar a hidrocefalia o aumento de presión intracraneal de la PIC. Bueno, esto se ve más que nada en niños, como ya dijimos anteriormente, y la invasión de estructuras neurológicas adyacentes, como sean tronco encefálico o nervios craneales. Ya, ahora vamos a hablar un poquito de la clínica. La presentación clínica del ependimoma depende en gran medida de la localización donde se encuentre. Si está en la fosa posterior, el aumento de la presión intracraneal de la PIC va a causar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, ataxia, vértigo, entre otros síntomas, también que se relacionen con los pares craneales. Si es supratentorial, va a causar convulsiones, déficits neurológicos focales y puede causar también hemiparesis. Así se localiza en la médula espinal. Los déficits más bien se van a relacionar con afectaciones de las vías nerviosas ascendentes o descendentes, de nervios periféricos salientes, sean melopatías o radiculopatías. Y finalmente, si es que ya es una diseminación leptomeningia, que es muy rara al diagnosticarse, es mínimamente sintomática o los signos y síntomas multifocales pues se relacionan con nervios craneales o con la misma cola de caballo o también llamada cabo de quina. ¿Seguimos? Ya, el diagnóstico. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico de los ependimomas requiere una confirmación histológica. Sin embargo, se puede sospechar preoperatoriamente basándose en una combinación de neuroimagen, localización del tumor y la edad del paciente. En caso de que... Ay, disculpen. ¿Dónde estamos? Ya, ahí. Si hablemos un poquito de las neuroimágenes. La resonancia magnética es la preferida y muestra apariencias de características según su localización y su tipo molecular. También eventualmente se va a usar la tomografía, pero como ya dijimos, de elección usamos resonancia. La localización del tumor, como ya hablamos antes, también tiene bastante que ver y elección según la edad del ya. Y hablando de la edad del paciente, pues la edad típica de presentación también contribuye prioritariamente es en niños. Los criterios de diagnóstico, pues el criterio de diagnóstico principalmente es el examen histopatológico. Y el tratamiento, bueno, les puse un esquema ahí del lado derecho, sin embargo, a grandes rasgos vamos a ver que el tratamiento se basa en resección quirúrgica, tanto radioterapia, quimioterapia, observación de la evolución de la clínica del paciente y de un tratamiento para la enfermedad recurrente. Y eso sería todo.
Ya, continuamos con los osteosarcomas. El osteosarcoma es un tumor maligno de origen mesenquimal que produce osteoide. Se clasifica dentro de las neoplasias óseas primarias, siendo la más frecuente en edad pediátrica y juvenil. Histológicamente, esto se va a caracterizar por células atípicas que sintetizan matriz ósea sin madurar. Siguiente. Bueno, en la epidemiología es aproximadamente 3 a 5 casos por millón de personas en países desarrollados y en Estados Unidos, por ejemplo, se diagnostican unos 1000 casos anuales, la mitad en niños y adolescentes. La distribución por la edad tiene un pico principal en adolescentes de 10 a 14 años, coincidiendo con el estirón puberal, y el segundo pico en mayores de 60 años, relacionado con osteosarcoma secundario, ¿no? O enfermedad de Paget. Bueno, en la edad y crecimiento es rapidísimo, ¿no? El crecimiento óseo predispone a una mutación durante la proliferación celular. Tenemos algunos factores genéticos como el síndrome de Li-Fraumeni, que es una mutación en el TP53, síndrome de retinoblastoma hereditario RB1, enfermedades óseas previas, enfermedad de Paget o displasia fibrosa. En radiación ionizante, historia de radioterapia sobre hueso aumenta el riesgo. Y otros, por ejemplo, la altura elevada, sexo masculino, origen étnico, mayor incidencia en afroamericanos. Siguiente. Bueno, esto va a surgir por la transformación maligna de osteoblastos precursores. Estos van a adquirir inestabilidad genómica, ¿no? La mutación en TP53 y RB1, la producción aberrante de osteoide dentro de la masa tumoral y una invasión local y destrucción del cortical óseo con reacción periosteal. En la clínica, en los síntomas vamos a encontrar dolor óseo progresivo, inicialmente intermitente, luego continuo, peor por la noche y con actividad, tumefacción o masa palpable sobre la región afectada. Una ubicación frecuente es metáfisis en huesos largos, sobre todo alrededor de la rodilla, fémur distal, tibia proximal y húmero proximal. Síntomas, bueno, va a tener fiebre, pérdida de peso, fatiga, más en enfermedad avanzada y metástasis. Siguiente. Bueno, acá se va a usar lo que es imagenología, biopsia, marcadores de laboratorio. En radiografía simple se puede ver lesión lítica y blástica mixta. Acá se va a ver un patrón de ráfaga. En resonancia magnética, extensión intramedular de los tejidos blandos. En gamografía ósea, estaditaje para descartar metástasis más que nada. La biopsia es percutánea, guiada por imagen o incisional. Esto se usa para confirmar la malignidad o subtipo histológico. Puede ser osteoblástico, condroblástico, fibroblástico. Marcadores de laboratorio, estos no van a diagnosticar, pero son útiles para el pronóstico, ¿no? Fosfatasa alcalina y LDH elevados. Y algunos criterios diagnósticos son la presencia de osteoide neoplásico en histología o correlación clínica radiológica. Despliegue de cribado, pues no hay un cribado poblacional, pero se puede vigilar a individuos con síndrome de Li-Fraumeni, retinoblastoma, mediante controles periódicos de imágenes y centros de alto riesgo. El tratamiento pues va a consistir en quimioterapia neoadyuvante, lo que es preoperatoria, ¿no? Esquemas de altas dosis de metotrexato, dexorubicina. En cirugía, pues se busca el salvamiento del miembro, ¿no? Resección amplia y reconstrucción en mayoría de los casos. Amputación solo si la resección con márgenes adecuados compromete severamente la función o es inviable. Quimioterapia adyuvante, posoperatoria y tratamientos adicionales como la radioterapia, que es rara vez indicada, ¿no? Siguiente. Bueno, el sarcoma de Ewing es una neoplasia maligna de células redondas pequeñas que afecta principalmente a hueso en el 85% de los casos y en menor medida a tejidos blandos. Es una translocación que genera el gen en función del EWCR1FLI1, que es conductor de la oncogénesis al alterar la regulación de la transcripción celular. Siguiente.
En la epidemiología es una incidencia de 12.9 casos por millón de personas de 20 años y una frecuencia de cáncer infantil de alrededor del 1% de todos los cánceres pediátricos. La edad de presentación mayormente es entre 10 y 20 años y con un pico en la adolescencia. En etiología y factores de riesgo podemos ver la mutación genética, ¿no? Que se da en un 85% de estos tumores variantes. En la predisposición genética, aunque es esporádico, en su mayoría puede asociarse al síndrome de inestabilidad genómica, o sea, Li-Fraumeni, pero sin un patrón hereditario claro. Factores étnicos, mayor incidencia en caucásicos, a comparación de afroamericanos o asiáticos. Siguiente. Bueno, acá se va a poder ver que en esta patología va a haber una oncogénesis por difusión, o sea, la proteína quimérica que mencionamos altera la expresión de genes diana implicados en la proliferación, supervivencia y migración celular, ¿no? Lo que va a producir un crecimiento descontrolado. Acá se va a producir una expansión clonal de células redondas pequeñas que infiltran la médula ósea y cortical ósea. Luego una invasión y metástasis, ¿no? Que es la alta propensión de diseminarse a pulmón, otros huesos y con menor frecuencia al sistema nervioso central. Algunos síntomas: dolor progresivo, este va a ser peor en la noche con actividad, tumefacción de masa palpable, a veces se palpa con calor local, localizaciones frecuentes, diáfisis de huesos largos, fémur, tibia, húmero, pelvis y costillas. Síntomas sistémicos, pues va a presentar fiebre, malestar general, anemia secundaria en menos del 20% de los pacientes. Siguiente. De igual manera, acá para diagnosticar va a haber imagenología, biopsia, estudios. En radiografía simple pues se va a ver una lesión lítica o mixta con periostitis reactiva, una radiación laminar y posible triángulo de Codman. En la resonancia magnética, en delineación de márgenes, extensión de tejido blando y médula ósea, ¿no? Y la gammagrafía va a ser para descartar. Biopsia y estudios moleculares, histología, ¿no? Va a verse células redondas pequeñas con citoplasma claro y patrón de sopa de letras. Inmunohistoquímica, el CD99. En confirmación molecular, pues va a haber una detección del EWSR1. En marcadores de laboratorio, el LDH elevado, esto va a ser asociado a peor pronóstico, y algunos criterios diagnósticos que va a ser la correlación clínica e imagenológica, ¿no? Y el cribado en sí o la vigilancia, pues no existe uno poblacional, ¿no? Solo, igual que la anterior patología, algunos que estén relacionados con Li-Fraumeni, etc. En el tratamiento, pues se va a tener una quimioterapia multimodal, un control local y enfermedades metastásicas, ¿no? Neoadyuvante, algunos medicamentos. Adyuvante, que se continúa el mismo esquema tras la cirugía según la respuesta histológica. El control local, cirugía conservadora de miembro, ¿no? Igual que la anterior. Radioterapia se indica cuando la resección con márgenes amplios no es factible. Y en enfermedades metastásicas, pues intensificación de esquemas quimioterapéuticos y considerar trasplante, ¿no? Siguiente. Ya. El fibrosarcoma infantil es un tumor maligno de tejidos blandos compuesto por células fusiformes. También es el segundo sarcoma de partes blandas más frecuente en lactantes. Este es también conocido como fibrosarcoma congénito y la mayoría se diagnostica en el primer año de vida. Respecto a su fisiopatología, ocurre una proliferación local de fibroblastos inmaduros que van a producir colágeno. Esto tiende a infiltrar tejido circulante, pero rara vez metastatiza. Las manifestaciones clínicas, va a haber una masa de crecimiento rápido, usualmente indolora. Las localizaciones más frecuentes son extremidades distales, tronco, región cabeza-cuello. Además, puede comprimir estructuras vecinas y crece en zonas confinadas. Siguiente. Hay una alteración genética característica también. En hasta el 85% de los casos se encuentra la translocación en los cromosomas 12 y 15. Esta reordenación une el gen ETB6 con el NTRK3, formando un gen de fusión. La proteína resultante va a activar de forma ininterrumpida señales de crecimiento que impulsan la formación y progresión del tumor. Respecto al diagnóstico, se realiza una biopsia de tejido y en el estudio de histopatología se van a observar células fusiformes en fascículos entrelazados y la tinción positiva para vimentina.
Respecto al tratamiento, está la cirugía. Se realiza una resección completa con márgenes libres de tumor. También está la quimioterapia neoadyuvante para reducir el tamaño tumoral. Y la terapia dirigida es con larotrectinib. Siguiente. Bueno, ahora sobre el rhabdomyosarcoma. Este sarcoma de partes blandas es maligno, surge de tejido mesenquimal con capacidad de diferenciarse a músculo estriado, aunque también incluye tumores que pueden aparecer en lugares sin músculo estriado como la vejiga y glándulas salivales y otros más, ¿no? Este tumor es más frecuente en niños y adolescentes, afecta a cualquier edad pediátrica y los picos se dan más en la primera década y otro pico en la adolescencia. Siguiente. Ya, sus manifestaciones clínicas, la presentación general hay, ¿no? Una masa de crecimiento rápido, también indolora, usualmente es indolora. Puede haber eritema o compresión de estructuras vecinas. A la derecha observamos una tabla, ¿no? Ya para leerlo cada uno. Las manifestaciones clínicas de acuerdo a la localización, si se encuentra en la cavidad orbitaria, en la cavidad nasal, cavidad oral, sistema nervioso, y también menciona otras manifestaciones clínicas, como la presencia de masas palpables, la acumulación de sangre venosa, otorragia y disminución de la irrigación arterial. Ay, no, vuelvo, por favor. Ya. Para el diagnóstico, la historia clínica y el examen físico son muy importantes para tener un diagnóstico confirmatorio. También se va a realizar una biopsia diagnóstica. En el estudio histopatológico vamos a identificar rhabdomioblastos y en el estudio inmunohistoquímico van a haber marcadores miogénicos como el MIO-D1 o miogenina. Respecto al tratamiento, también está la cirugía, que se realiza una resección con márgenes libres, siempre que sea factible. La quimioterapia debe iniciar tras la biopsia y la radioterapia está indicada en márgenes comprometidos. Siguiente. SH1. Después vamos a ver en el epidemoma. Estas investigaciones han demostrado que estos tumores absorben serotonina para mantener los genes tumorales activos, ¿no? Y por eso se está haciendo inhibidores de la serotonina, que está siendo probados como una nueva línea terapéutica para estos epidenomas subtipo PFA, que son especialmente agresivos en los niños. Siguiente, por favor. Bueno, después vamos a ver los osteosarcomas. Como dicen, ¿no? Hay un nuevo estudio científico reciente que se ha identificado una forma completa de la alteración genética llamada cromatopisis de pérdida, traslocación o amplificación. Esa sería el origen de muchos osteosarcomas pediátricos y que el hallazgo de ese podría mejorar el diagnóstico precoz y definir nuevos tratamientos. En el fibrosarcoma infantil, vamos a ver que la terapia está dirigida con la larotrectinib, este inhibidor oral del receptor TRK, que está demostrando excelentes resultados en tumores con ETB6, NTRK3, típicamente del fibrosarcoma, alta tasa de respuesta y baja toxicidad en menores. Y bueno, chicos, eso sería todo y muchas gracias. Bien, si no hay alguna pregunta, voy a comenzar a hablarles sobre cáncer gástrico. Hoy comenzamos con 2 tumores digestivos y luego creo que hay tiroides y piel. Bueno, ahí vamos. ¿Se puede ver? Aún está compartiendo pantalla, doctor. A ver, compartir.
¿No sale? ¿Ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ya, ok. Bueno, cáncer de estómago. En estómago vamos a tener que ubicar, como lo hemos hecho en anteriores localizaciones, una histología diferente, un tipo biológico distinto para cada localización del cáncer gástrico, ¿no? Sabemos que hay multitud de células en estos órganos, cada una de las cuales puede dar, como lo hablamos en su momento cuando conversamos sobre pulmón o sobre mama, cada una de estas podría malignizar. Y en función de eso va a tener un pronóstico distinto. De la misma manera, la existencia de biomarcadores que permiten tipificar mejor la ubicación de la lesión nos ofrece la posibilidad de tarjetear, de dirigir mejor las terapias dependiendo de la molécula que esté sobreexpresada o del gen de función que esté alterado. Eso también vale para neoplasias de estómago. Ahora, respecto a la anatomía es importante destacar, si bien es cierto, el drenaje linfático es conocido, pero en cáncer gástrico, sobre todo para quienes tienen opción quirúrgica, para quienes desean hacer luego una especialidad quirúrgica en onco, requiere importancia el conocer las estaciones ganglionares, porque estas se van a ir disecando en función de la profundidad del T, del N, y eso va a mandar cuán agresivo vamos a hacer para la resección ganglionar. Recuerdo en la época de la residencia nosotros teníamos por norma tener que memorizar esas estaciones. No son tan difíciles para cargar derecha, izquierda, curvatura menor, mayor, supra, infrapilórico, pero es necesario cuando uno habla de cáncer gástrico de tener una idea de la ubicación de estas lesiones, porque cuando nos vienen los reportes tomográficos podríamos tener la necesidad de sugerir algún tratamiento en primera instancia cuando el nivel de afectación ganglionar de cada caso. Vamos a ir aclarándolo más adelante. Respecto a la epidemiología, si bien es cierto, no es el más común, aunque tampoco es raro, pueden ver ustedes que está solo después de próstata en varones y mama y cuello uterino en damas. Si hablamos de mortalidad, allí sí el asunto cambia, ¿no? Subiendo bastante su tasa, debido a que en el país solemos detectar esta neoplasia en etapa avanzada, ¿no? Estadio 3, 4 en adelante. Bien difícil encontrar estadios tempranos. Sucede ahorita en países asiáticos, por ejemplo, en cuya ubicación es mandatoria la endoscopía de despistaje a partir de los 40, 45 años. En realidades como las nuestras no está incluido dentro de las evaluaciones de screening poblacional el buscar cáncer gástrico a partir de endoscopía. Y quizás ha llegado el momento de considerarlo, viendo que nuestra población tiene una alta incidencia y sumando a eso que la casuística que tenemos suele ser el cáncer avanzado. Respecto a etiología, la dieta es el factor principal, la pobre ingesta de frutas y verduras. En un momento hablamos sobre la importancia de la fibra para prevenir neoplasia de todo tipo, sobre todo con particular importancia cuando hablamos de neoplasia de tubo gastrointestinal. El reflujo biliar, la cirugía previa que altera la anatomía, y si altera la anatomía puede exponer el medio ambiente de la mucosa gástrica a alcalinidades no previstas. Lo conversamos también cuando en su momento, biológicos, pylori altera la acidez, haciendo un medio más alcalino y favoreciendo con eso la colonización bacteriana por gérmenes que no deberían estar allí, aumentando el proceso inflamatorio, ¿no? Etcétera. Lo mismo sucede cuando por alguna cirugía se medio alcaliniza el medio, se pierde la acidez natural por reflujo biliar, entre otras cosas. Las precursoras, como las que podríamos mencionar, gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia, son condiciones que aumentan la posibilidad de desarrollar en el corto o mediano plazo cáncer gástrico, sobre todo de tipo difuso, que es el que más común también. Prestar atención que así como en muchas otras localizaciones, mama, colon, como lo vamos a ver después, tiene importancia el preguntar sobre si en la historia familiar hay o no antecedentes de neoplasia gástrica en familiares de primer o segundo grado, sobre todo.
Y también recordemos acá que mientras más temprano sea la edad de presentación en el familiar, si es que encontramos un hallazgo positivo respecto a cáncer en algún familiar directamente relacionado, mientras más temprano sea la edad, mayor es el peso de riesgo para el paciente que tienen al frente. Y si encontramos que hay historia familiar importante de cáncer, hay que recordar asimismo la existencia de estos síndromes para los cuales ya se ha detectado, se ha documentado que cáncer gástrico es uno de las aristas más que pueden formar los síndromes de cáncer hereditario como cáncer gástrico difuso hereditario, Lynch, Lifromen entre otros. Muy bien, comencemos el diagnóstico. Primero el cuadro clínico. Podríamos sospechar que para lesiones iniciales el paciente es completamente asintomático. Recién cuando la lesión comienza a profundizar, a comprometer mayor espesor en las capas que forman la pared gástrica, uno comienza a esperar la presentación de síntomas como el dolor, la llenura precoz, pérdida de peso, falta de apetito, síntomas parecidos a una úlcera, dolor abdominal, epigástrico, periodos difíciles de digestión, náusea, vómito, y finalmente presencia de líquido libre en abdomen, esa citis maligna que delata etapas últimas del cáncer gástrico. Si queremos poner por porcentajes, la pérdida de peso suele ser la que mayormente acompaña al debut de estos pacientes, dolor abdominal luego, náusea, disfagia, melena también, saciedad temprana, dolor tipo úlcera. Vean que el dolor tipo úlcera no es un síntoma preponderante en cáncer gástrico. Si bien es cierto, quizás una de las molestias que con más facilidad encontramos en la población general, la mayoría tiene este síntoma de episodios de gastritis, ¿no? De distinta índole, de distinto grado también. Pero ya cuando se agregan ciertas cosas como saciedad temprana, melena y sobre todo, diría, pérdida de peso, síndrome consuntivo, ya uno podría pensar que hay algo que metabólicamente está gastando el paciente más allá de la presentación solitaria de un tejido mucoso ulcerado o con gastritis. El síndrome consuntivo es un parámetro importante cuando uno está viendo pacientes con sospecha de cáncer. Recuerden eso no solamente para cáncer gástrico, sino para cualquier otra cosa que estuvieran evaluando al frente. Desde mama, próstata, lo que ustedes quieran mencionar. Siempre el síndrome consuntivo llega a ser mayoritariamente común en las etapas avanzadas de los procesos tumorales malignos. Algunos dicen que podría esto reflejar esto podría ser el reflejo macro de una liberación de citoquinas importante que trata de hacer de que el organismo sea deprivado de nutrientes porque las sanas estarían intentando malnutrir a las células cancerosas, que son las que requieren mayor cantidad de carbohidratos, proteínas, grasas y micronutrientes si las comparamos con el requerimiento metabólico normal de una célula sana. Respecto de signos, es muy raro encontrar un signo en cáncer gástrico neumónico. De hecho, pueden ver ustedes masa abdominal, es un quinto de los pacientes, hepatomegalia solo para cuando encontramos ya diseminación importante, ganglio supraclavicular. Estas diseminaciones por vía linfática y algunas por vía hematológica son realmente raras. Por ahí lo que uno más podría pensar que es capaz de encontrar luego de la citis es la masa abdominal, ¿no? o juntamente con la citis. Bueno, algunas fotografías de estos signos de enfermedad a distancia, Virchow, Nolan irlandés, de la hermana María José, el Krukenberg, vamos a verlos a continuación. Pueden ver el ganglio de Virchow, supraclavicular izquierdo, el nódulo de la hermana María José, Bloomberg, que no usamos mucho en realidad ya cuando, bueno, si ustedes ven la historia de la semiología en oncología van a encontrar datos como este, ¿no? Al tratar de buscar este engrosamiento en el receso posterior de la mucosa rectal, producto del depósito de células cancerosas en esta localización, si no es bien difícil encontrar algo, ¿no? Ya usualmente para cuando alguien tiene este tipo de diseminación se ha avanzado bastante con estudios de extensión más exactos, como una tomografía o una ecografía abdominal, por ejemplo. Otros signos no muy frecuentemente vistos, signos de Trousseau, crecimiento ganglio axilar, el ganglio del irlandés, acantosis nigricans, como pueden ver acá también, confundible con signos que podemos ver en pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? Luego el desarrollo del tumor de Krukenberg. Creo que les conté aquella ocasión en la que tuvimos la oportunidad de ver una paciente que había sido rotada como cáncer de ovario
en una etapa infrecuente para cáncer de ovario, una persona que no tenía el perfil de riesgo para cáncer de ovario, y que finalmente resultó ser un Krukenberg. Un Krukenberg, diseminación de células por vía transelómica hacia anexos a partir de células cancerosas del epitelio gastrointestinal, sobre todo. Así que no hay que perder de vista eso. En ese sentido, siempre recomiendo el conocer la historia natural de las enfermedades, el perfil epidemiológico de cada cuadro, para no patinar tan groseramente con diagnósticos apoyados solamente en exámenes auxiliares, ¿no? Krukenberg, ya decíamos, cáncer gástrico entre los 40 y 60 años, tiene un perfil de riesgo epidemiológico que ya hemos conversado respecto a parámetros de alimentación, episodios de gastritis, dolor más o menos ubicable, y luego la diseminación a distancia en anexos, que nos puede dar todos los signos de cáncer ovario, pero si vemos que tienen un perfil epidemiológico distinto, va a ser más difícil que nos equivoquemos. Bueno, avanzamos. ¿Qué tenemos en laboratorio? En realidad, perdón, nada particular, a no ser que ya estemos hablando de neoplasia avanzada, en la cual podríamos ver que hay una micropérdida sanguínea por mucosa, podríamos esperar encontrar sangre oculta en heces, secundariamente su anemia, hipoproteinemia, a veces ya como resultado de una diseminación en celoma y un paciente pierde proteínas a partir del tercer espacio en el líquido acítico. Entonces se puede generar hipoproteinemia. Enzimas hepáticas elevadas ya podrán imaginarse, ¿no? Si uno tiene una diseminación en el parénquima que altera la función y la anatomía del hígado, vamos a encontrar hipertransaminasemia, aumento en la fosfatasa alcalina, gamma-glutamiltransferasa, o sea, todo un desastre hepático, pero que realmente no debería ser para nada la regla. O sea, encontrar este tipo de estadios en cáncer gástrico lamentablemente refleja la pobreza de nuestra educación, nuestra cultura en salud a nivel poblacional. Ahora vamos a ver sobre marcadores tumorales. Tampoco nada específico. Podría decir que de repente algo que suele caracterizar con un poco más de especificidad cáncer gástrico es el 72-4. 6 a 7 de cada 10 personas lo elevan, aunque eso también tiene relación directa con el volumen y la extensión tumoral. Luego, otros parámetros inespecíficos, pero que siempre nos pueden ayudar: el carcinoma embrionario, el 19-9 y el CA125. De hecho, de estos 4, el que solemos pedir en la rutina en consultorio son 72-4, carcino, y 19-9. El 125, a ver, usualmente es un reflejo de la infiltración o de la inflamación de los celomas. En el caso de los pacientes que tengan citis, nos va a salir alto, pero no es necesariamente un marcador tumoral, sino un reflejo secundario de una contaminación en líquido acítico. ¿Okay? Bueno, pruebas de extensión por imagen, de extensión en general, tenemos las imágenes. Parte de la historia de la medicina nos hace ver que en una época dependíamos de la imagen radiográfica doble contraste, que ya poco se usa, ¿no? Estas imágenes en la que se medía de forma indirecta el peristatismo rígido o la falta de peristatismo en la zona tumoral, porque es una zona rígida, indorada, con poco movimiento, y que se reflejaba de una manera constante en las radiografías de doble contraste, que solían ser seriadas. Sin embargo, conviene conocerlo. En algún caso, en esta época me ha tocado ver este tipo de exámenes, sobre todo en pacientitos que llegan de fuera de la capital. ¿Okay? Una alta tasa de falsos positivos, poca sensibilidad, pero bueno, vamos a decir que de alguna manera en algunos pacientes puede ser todavía un parámetro importante de discriminación diagnóstica. Ya entramos a decir de que la tomografía es maneras más exactas para estadificar estos casitos, estos pacientes. Aún existe una tasa importante de falsos negativos. Consideren que la tomografía puede tener una sensibilidad de 3 milímetros en adelante. Lesiones más pequeñas podrían pasar desapercibidas. Ahora sí, en la medida que avanzamos en el estadio clínico, nuestra sensibilidad y especificidad también aumenta, ¿no? Tanto para el T como para el N. Ni qué decir para la metástasis, ¿no? Vamos a ver, este es por ejemplo un cuadro de linitis plástica. Pueden ver el engrosamiento de la mucosa gástrica y cómo es que capta esta dona brillante, capta en el estudio funcional. La resonancia magnética nos ayuda en la precisión en la mayoría de los casos, un menor porcentaje cuando busca diseminación por ganglios linfáticas, pero tiene una buena sensibilidad para metahepática, sobre todo por estos juegos de contraste que son capaces de producirse con este estudio.
No es, sin embargo, el estudio de despistaje más común para estómago, ¿ok? Para vía abdominal, el estudio contrastado por imágenes más utilizado, más útil, siempre va a ser la tomografía con contraste. La resonancia, básicamente cuando queremos mayor fidelidad de detalle a nivel de la zona periampular o para neoplasia del tracto biliar, del árbol biliar, ¿ok? Recuérdenlo por ahí, existen protocolos de imagen de resonancia para neoplasias del árbol biliar, por ejemplo. Para estómago nos basta y sobra con la tomografía normal. El PET scan nos ayuda, como siempre les digo, el PET para saber si es que una lesión que aparece en la tomografía como posiblemente secundaria a cáncer, eso no, porque puede ser una alteración anatómica no metabólicamente activa. Así que nos ayuda, por ejemplo, para definir metástasis hepática. Hay que tener, sin embargo, cuidado de que hay algunos subtipos, como el cáncer difuso del estómago o el mucinoso, que tienen una baja tasa de captación del FDG y eso la hace susceptible de tener falsos negativos. Okay, acá podemos ver imágenes del PET en la que observamos que hay una menor sensibilidad incluso que la tomografía convencional para buscar compromiso de ganglios linfáticos regionales. Así que no porque es PET scan es necesariamente mejor. Hay que saber la indicación, saber que nos ayuda a discriminar lesiones que posiblemente sean benignas versus no, pero no es la panacea para el diagnóstico o el estadiaje por imágenes en cáncer gástrico, como no lo es para las otras localizaciones. En este caso también debemos mencionar que existe la posibilidad para determinados pacientes de hacer o de completar el estadiaje a partir del estudio laparoscópico. Puede encontrar implantes peritoneales que hayan pasado desapercibidos porque ya veníamos diciendo, los implantes peritoneales en milia, en tamaño milimétrico o submilimétrico, puede pasar desapercibido para la tomografía. En ese sentido, la evaluación, el abordaje laparoscópico permitiría tomar muestras de estas milia que no habría otra forma de ubicar. No solamente se puede tomar muestras de tipo biopsia de la cavidad peritoneal en el aumento del paciente, sino también hacer lavados gástricos con solución salina y luego llevar al laboratorio este líquido extraído buscando el sobrenadante de células neoplásicas que nos van a poner en el diagnóstico de un paciente con etapa avanzada, ¿no? En carcinomatosis maligna. Para lesiones tempranas, nos ayudamos con la endoscopía para la toma de biopsia en primer lugar, y tenemos que señalar acá que no se hace una sola muestra, ¿no? Estamos hablando de que con 7 muestras podemos mejorar nuestra tasa de sensibilidad. A mayor pericia, esto también es una evaluación operador dependiente, ¿no? A mayor pericia y experiencia de un endoscopista, la posibilidad de que se escape un diagnóstico de este tipo disminuye. También podemos aprovechar el estudio endoscópico para hacer estudios ecográficos cuando la lesión o cuando el estadio de la neoplasia en este paciente pareciera ser temprano. Si estamos buscando compromiso ganglionar, las localizaciones cercanas al estómago, con dimensiones que podrían todavía ser o pasar desapercibidas por un estudio tomográfico o resonancia o PET scan, la endoscopía nos permite realizar a través del resonador transendoscópico, abordar no solamente el grosor de la pared y buscar el T para ofrecer al paciente el estadiaje TNM, sino también la búsqueda cercana de ganglios regionales que pudieran estar comprometidos por la neoplasia. Es un procedimiento, sí, operador dependiente, pero que bien llevado puede tener una sensibilidad muy alta, ¿no? Pueden ver 90-95% para el T, lo mismo para el N, pero como les digo, va a depender de la pericia del operador, ¿no? Bueno, Loren hizo la clasificación intestinal difuso que, aun cuando ha sido digamos, técnicamente superada, sigue siendo la manera práctica como presentamos nuestros casos en las rondas clínicas, ¿no? Paciente con cáncer gástrico de 55 años presenta un cáncer gástrico tipo intestinal, tipo difuso. Eso nos va a decir bastante sobre la etiopatogenia del cuadro, la clínica, la agresividad del caso y también ciertas pautas sobre el pronóstico del mismo. Así que seguimos presentando, seguimos dando el valor que tiene la clasificación clásica de cáncer gástrico en tipo intestinal o difuso. Acá, bueno, pueden ver la distribución. Si reconocemos el difuso, es el que es más hereditario,
y que el intestinal es aquel que es el cáncer gástrico típico, que va a dar una infección crónica por pílori, por reflujo gastroesofágico, ¿no? Por alteración alteración paulatina, crónica en la mucosa gástrica, ¿no? Intestinal, es esa histología un poco más lentona, si la comparamos con el difuso, que no tiene estos parámetros pre-neoplásicos, como sí lo tiene el intestinal, ¿no? En el difuso no pueden ver esa seguidilla de hechos histológicos que lo llevan a cáncer, al contrario, no tenemos esa histología, no hay relación con el pílori generalmente. Estos son algunos datos respecto al intestinal, habitualmente polipoide ulcerado, lesiones premalignas. Este es el típico caso de un cáncer gástrico que evoluciona desde metaplasia, displasia, anaplasia hacia carcinoma invasor, ¿no? Es el relacionado a pílori, menos agresivo, asociado a los factores clásicos medioambientales, usualmente en localizaciones distales. Y este es el difuso. Es peor pronóstico, no se asocia a factores de riesgos ambientales, suele diseminarse de manera submucosa. ¿Recuerdan esa forma de diseminación de los carcinomas nucleares de la mama, en la que por mutación CDH1 se perdía esa capacidad de interconectar célula a célula, haciendo que las neoplasias sean más fácilmente diseminables? ¿Okay? Eso, lo mismo es acá con el cáncer difuso en el estómago. Incidencia en aumento, pacientes jóvenes, es el típico variante de células en anillo de sello y no proviene de lesiones premalignas. En cáncer gástrico tenemos que reconocer bien que se está avanzando en la tipificación molecular de esos problemas, encontrando positividad por inmunohistoquímica para moléculas importantes y targeteables por fármacos de nueva generación como el ER2. Cáncer gástrico ER2 positivo es susceptible de ser tratado con trastuzumab, por ejemplo, que es el mismo medicamento que damos para las pacientes que tienen cáncer de mama con expresión aumentada del ER2, ¿ok? Entonces, en oncología ya la tendencia no es tanto a tratar topografía, sino a tratar alteraciones moleculares. Si yo tengo una sobreexpresión del ER2 en mama, puedo ofrecerle como alternativa de tratamiento y expectativa de mejoría trastuzumab. Pero si esa molécula también está sobreexpresada en un cáncer de vejiga, en un cáncer de estómago, en un cáncer X, le podría ofrecer, apoyándome en la característica biológica de ese tumor, le podría ofrecer el mismo fármaco o anticuerpo monoclonal en este caso. Lo mismo está pasando con cáncer gástrico. Bueno, decía, cáncer intestinal tiene todo este recorrido, cáncer difuso no se conocen los pasos previos, se estima la presencia de las mutaciones, pero no tenemos esta forma de hacer despistaje temprano. Cuando uno dice, bueno, voy a proponer que en mi población hagamos o screening para buscar cáncer gástrico en etapa inicial, para tratar de capturar a la premalignidad en etapas preneoplásicas, nos referimos a disminuir la incidencia o mortalidad de cáncer gástrico tipo intestinal, ¿ok? Aún no tenemos esa opción para cáncer gástrico difuso. En todo el ámbito oncológico estamos tratando de subclasificar molecularmente a los pacientes con esta neoplasia, aunque tendré que decir que aún no hay, como si nos pasa con mama o con próstata de repente, la chance de separar un tratamiento para cada uno de los subtipos moleculares que acá les estoy presentando. Nos falta, están actualmente bajo líneas de investigación, estudio fase 2, fase 3, para ver si es que podemos aprovechar esta discriminación molecular y tratar de generar una expectativa mejor de respuesta al tratamiento, sobre todo para cáncer avanzado, en función al subgrupo molecular que tenemos. Menciono acá estos 4 grupos: el Epstein-Barr, inestabilidad microsatelital, genoma estable y inestabilidad cromosómica, para decir que son los grupos que estamos hasta el momento ubicando, pero que todavía nos falta bastante trabajo para que cada uno reciba un tratamiento en función a su alteración metabólica, ¿no? Signológica detectada. Esta es la distribución por topografía de estos mismos subgrupos moleculares, para saber que esto tiene relación, como decíamos en la primera lámina, atención a la célula de la cual se va a formar el cáncer gástrico, ¿no? Cada célula, cada segmento del estómago tiene una función, y cada función malignizado va a tener un tipo de comportamiento diferente. Es una neoplasia sólida, entonces el tratamiento, la posibilidad de curación existe, siempre y cuando podamos llevar a nuestro paciente a un escenario quirúrgico, ¿no? Tratar de secarlo en la medida de los casos de una forma completa posible. Para tumores distales se podría pretender una gastrectomía subtotal. Para tumores proximales hay que sacar todo, hay que dejar un margen quirúrgico. ¿Okay? Eso sí, debemos mencionar que en etapa 3 o 4
la minoría, sobre todo en 4, caray, ahí no deberíamos operar a nadie en etapa 4, a no ser que se trate de un paciente que estando con metástasis debute con una hematemesis importante, o sea, que su vida peligre en el inmediato, en el cortísimo plazo, por no sacar el estómago. Pero salvo esa excepción, no debería, o un síndrome obstructivo, por ejemplo, pilórico, ¿no? Salvo esas atingencias, el paciente con cáncer gástrico no debería ser sometido a resección, sino que cuando tenemos etapa 3, etapa 4 sobre todo, deberían ser sometidos a tratamientos de inducción con quimioterapia sobre todo, para tratar de, en una segunda instancia, poder resecar el tumor de lo que quede luego de la quimioterapia neoadyuvante. Criterios de irresecabilidad, evidencia de infectación peritoneal, meta a distancia, enfermedad localmente avanzada, invasión en cierre de las estructuras vasculares importantes. Okay, eso es los criterios de irresecabilidad. ¿Cuáles son los resecables? Recuerden que hay un grupo de pacientes que podrían ser sometidos a resección solamente endoscópica. Hay que reconocer estos términos. R0 significa que el cirujano pudo sacar todo, no queda en enfermedad ni macro ni microscópica. R1 queda en enfermedad microscópica, es decir, en la pieza patológica el patólogo te reporta que el margen estaba comprometido. Y R2 significa que básicamente todos sabemos que hay un R2, que hay un residuo macroscópicamente visible, porque quizás el paciente ha sido sometido a una gastroctomía de emergencia por un síndrome pilórico o por un cuadro hemorrágico importante, ¿no? ¿A quién le damos quimioterapia? En lesiones de T2 en adelante, cualquier N, porque se conoce que en la medida que logremos una respuesta patológica importante, la expectativa de curación o sobrevida aumenta. Es decir, que cáncer gástrico no significa necesariamente que su primera opción debe ser quirúrgica. Si bien sabemos que debemos llegar a eso en algún momento, hay que tratar de llegar a la cirugía con la menor cantidad o volumen de enfermedad posibles. ¿A quién le damos luego de la cirugía adyuvancia? En realidad casi a todos los pacientes, por la necesidad de disminuir la chance de la recurrencia, ¿no? Menores de 500 años, tumores que sean poco diferenciados. Cuando encontramos en la patología invasión linfomuscular, perineural, cuando la lesión, a pesar de ser R0, hemos tenido ganglios positivos o se tratado de una lesión T3, T4, o si la reacción, obviamente, ha sido un R1, donde los márgenes han quedado comprometidos, tú sabes que microscópicamente hay células cancerosas, no queda otra, hay que darle adyuvancia, hay que darle un tratamiento postquirúrgico, ya sea con quimioradiación. Y un R2, ni qué decir, ¿no? Utilizamos, respecto a las líneas de quimio, medicamentos que tengan que ver con el 5-fluoracilo. 5-fluoracilo en asociación a platino, ya sea platino clásico, oxaliplatino, que es un socio común en cáncer gástrico, y si el paciente lo tolera, usamos tripletas que combinan fluораcilos, platinos con taxanos. Eso, y básicamente eso como pauta general de qué cosa usamos en quimioterapia en cáncer gástrico. También señalo que, bueno, si he dicho fluoracilo, podría ser potencialmente el paciente receptor de capecitabina, que es la versión oral de 5-fluoracilo. Y atendiendo a los últimos resultados, para un grupo de pacientes inmunoexpresores, podría ser de gran ayuda la utilización de modificadores inmunes como pembrolizumab, por ejemplo, ¿no? Los inhibidores de PDL1. ¿Alguna pregunta sobre cáncer gástrico, muchachos? No, todo claro. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a tratar